El teorema 8 nos dice que si una línea es perpendicular a cualquiera de dos planos que son perpendiculares entre sí, entonces esa misma línea es paralela al otro plano. Veamos qué pasa. Tenemos esta carpeta que representa dos planos que son perpendiculares entre sí, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, este siendo un plano vertical y este un plano horizontal. Entonces, este pincel va a representar una línea que es perpendicular a este plano vertical. Pero si nosotros vemos, cuando esta línea llega a este plano de forma perpendicular, también es paralela a este plano horizontal, como se puede ver. Ok, el teorema 9 nos dice que si una línea es paralela a dos planos que se intersectan, es entonces paralela a la línea de intersección de los dos planos. Veamos, yo tengo acá estas dos tapas de carpeta que simulan dos planos que se están intersecando. Vemos que este pincel, que va a ser la línea, es paralela a ambos planos, puesto que posee la misma inclinación de los planos y el mismo rumbo. Sería paralela igual si yo hiciera de pronto esto o esto, sí, tendría siempre el mismo rumbo y la misma inclinación de los dos planos. Entonces ahora vemos de manera intuitiva que a medida que los planos rotan, la línea de intersección también rota. Y esta línea rota a su vez con los planos siendo paralela. Entonces, si yo trasladara esta línea al centro donde se intersectan los planos, vería que realmente son paralelas. ¿Esto por qué ocurre? Porque esta línea podría contenerse en este plano y seguiría siendo, teniendo el mismo rumbo y la misma inclinación, al igual que en este plano. Y lo mismo sucede con la línea de intersección. La línea de intersección puede verse como una línea que está contenida dentro de ambos planos y que además tiene su mismo rumbo y su misma inclinación. Ahora, el teorema 10 nos dice que si una línea es perpendicular a un plano, entonces cualquier plano que contenga a esa línea también va a ser perpendicular al plano que es perpendicular a la línea. Entonces tenemos este cuaderno que representa nuestro plano, un plano vertical, y vamos a poner esta línea horizontal que sea perpendicular a este plano vertical. No importa dónde yo la ponga, desde que sea perpendicular al plano, el teorema se va a cumplir. Ahora yo tengo este otro plano que va a ser otro cuaderno y voy a simular que la línea está incluida en el plano al introducirla dentro de las argollas. Aquí me queda la línea incluida en el plano, y si yo hago esa línea nuevamente perpendicular al plano que tenía, me voy a dar cuenta que el ángulo que se forma entre esos dos planos es un ángulo recto, es decir, son planos perpendiculares. De igual forma, como les decía, no importa en qué lugar yo ubique la línea, ¿cierto? El ángulo que se va a formar siempre entre esos dos planos va a ser un ángulo recto. El teorema 11 nos dice que por un punto situado en un plano puede pasar un número infinito de líneas. Sin embargo, solo una de estas líneas puede tener la misma pendiente del plano, y esta línea debe ser perpendicular a una curva de nivel situada en el plano. Entonces yo he dibujado acá un plano de color rojo y en él he trazado algunas líneas. Por comodidad, el punto que he escogido es el punto del centro. Adicionalmente he trazado dos planos horizontales que me van a servir para medir los ángulos entre algunas de las líneas que he dibujado y la horizontal. Por ejemplo, aquí se resalta esta línea verde que hace un ángulo de 35 grados con el plano horizontal. Adicionalmente, vemos como la línea que es perpendicular a una línea de nivel del plano, como vemos acá por este ángulo que nos indica 90 grados, lo que tenemos es que en esa línea
si yo la mido con respecto a la horizontal, me voy a dar cuenta que esa línea tiene la misma inclinación del plano, como se ve. Ambos tienen 45 grados. 45 grados acá marcado en rojo está el del plano. Y esa es la única línea que lo puede hacer. Las demás líneas van a tener una inclinación diferente cuando se miden con respecto a la horizontal. Cualquier línea que se desvíe de esa línea perpendicular a la línea de nivel del plano tendrá un ángulo de inclinación menor a 35 grados. Y de esta manera se cumple el teorema. Ahora vamos con el teorema 12, que nos dice que ninguna línea que esté contenida en un plano puede tener una pendiente mayor a la pendiente del plano. Siempre la pendiente de una línea contenida en un plano va a ser menor o igual a la pendiente del plano que la contiene. Entonces, para ello he dibujado unas líneas que están contenidas en este plano, que lo voy a representar aproximadamente a 45 grados, y voy a medir el ángulo que cada una de estas líneas forman con un plano horizontal o con una línea horizontal que va a estar representada por este resaltador. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando yo mido el ángulo de esta línea con respecto a la horizontal, voy a ver que ese ángulo es 0 grados. Pero a medida que yo vaya midiendo los ángulos de las demás líneas, que pueden haber infinitas líneas entre las que yo he dibujado, a medida que yo vaya midiendo ese ángulo con respecto a la horizontal, me voy dando cuenta que ese ángulo va aumentando hasta que llego a la dirección que es perpendicular al rumbo del plano, donde encuentro el máximo ángulo de inclinación que yo puedo medir de estas líneas con respecto a la horizontal. Y si yo me empiezo a devolver a medir ese mismo ángulo pero con las líneas del otro costado, me voy a dar cuenta que ese ángulo va a empezar a reducirse hasta que nuevamente en esta línea va a alcanzar un valor de 0 grados. Entonces, como vimos acá en esta parte, que es donde alcanza su mayor valor, la inclinación, la pendiente de la línea tiene aproximadamente también 45 grados. ¿Qué pasaría si yo intentara ubicar en este plano una línea con pendiente mayor? Supongamos que tengo la línea con 45 grados, que es lo que máximo yo pude ver que se podía medir, y yo la quiero inclinar un poco, digamos 50 o 60 grados. ¿Qué pasaría con esta línea? Pues quedaría de este estilo. ¿Y qué pasaría cuando yo la intente ubicar en el plano? Es que sencillamente va a traspasar el plano, lo corta, no está contenido en él, y pues de esta manera el teorema no se cumple. Entonces, resumiendo, la máxima inclinación de una línea contenida en un plano va a ser la máxima inclinación del mismo plano que la contiene. El teorema 13 nos dice que la proyección de un ángulo de un plano puede mostrar una amplitud mayor o menor que la verdadera. Para ejemplificar esto, construí un plano que se ve en color rojo. Es un plano con una cierta inclinación con respecto a la horizontal, y aparte construí tres planos que lo cortan y que podrían verse como planos paralelos a planos de proyección. Lo que vamos a hacer es mostrar que en cada uno de estos planos la proyección del plano rojo presenta un ángulo de inclinación diferente. Veamos, en el plano amarillo yo estoy viendo una vista de filo del plano, por lo cual lo estoy viendo en su magnitud real y en su ángulo de inclinación real. Pero ahora en el plano blanco lo que yo estoy viendo es la línea que se ve acá y que me resalta AutoCAD con color azul. Ahora pasamos al plano de proyección, que es de color azul celeste, y vemos que la proyección del plano rojo se ve prácticamente, o mejor dicho, se ve como una línea horizontal que AutoCAD acá me señala en una sombra azul.
Ahora, ¿qué pasaría si yo construyera un plano de proyección que es paralelo al plano rojo? Entonces, eso sería como mirar esta vista del plano rojo. Y lo que veríamos realmente es que el plano está inclinado 0 grados, es decir, es un plano horizontal con respecto a ese nuevo plano de proyección. Y si yo construyera un plano que es perpendicular a ese plano rojo, lo que yo vería es una vista de este estilo, donde el plano rojo se presenta con una inclinación de 90 grados. Entonces, como vimos, diferentes planos de proyección del plano rojo me muestran distintas inclinaciones del plano rojo, y de esta manera mostramos el teorema 13. El teorema 14 nos dice que una vista normal de un plano es una vista de punta de todas las líneas perpendiculares a él. Entonces he dibujado el plano verde, que va a ser nuestro plano de referencia, y el plano blanco, que va a ser la vista normal a ese plano de referencia. Adicionalmente he dibujado algunas líneas perpendiculares al plano de referencia, que están en tonos verdes. Si yo viera una vista de punta de esa vista normal, lo que yo encontraría es que todas las líneas perpendiculares al plano de referencia se verían en su vista de punta, se verían como pequeños puntos. Y si yo lograra dibujar infinitas líneas perpendiculares, en la vista normal tendría infinitos puntos que, al estar unos junto a los otros, me generarían el plano de referencia inicial. Y de esta manera se cumpliría el teorema 14.